comentando una serie de hoy. Voy a estar hablando de dos series que me encantan, que son creación de Ryan Murphy, que son 911 y 911 Lone Star. Ya sé que si se metieron a ver este video, lo más probable es que conozcan ambas tramas, pero de todos modos, en caso de que haya alguien ahí medio perdidillo, pues darles un pequeño resumen acerca del ambiente en el que se desenvuelven estas dos historias. Y bueno, básicamente se trata de lo mismo que tiene que ver con el sistema de respuesta a emergencias del 911 estadounidense. La primera serie en salir fue la de 911, ambientada en Los Ángeles y enfocada en una estación de bomberos en particular conocida como la 118. Y creo que lo importante aquí es resaltar cómo se nos muestra la forma de trabajar de los distintos equipos de respuesta, porque por decir nunca va a ser lo mismo el sistema de respuesta de Los Ángeles, como en este caso, comparado con el de Texas, en donde se ambienta Lone Star, que es un spin-off de la primera serie. Y bueno, en Los Ángeles este equipo de respuesta está entrenado para atender cualquier clase de precariedad, y es común que los bomberos tengan entrenamiento general como paramédicos o en primeros auxilios. Que claro que en todos lados es lo mismo, en todos lados las cosas se manejan de esta manera, pero en esta estación ya es una cosa como más centralizada, como más desarrollada. Y por decir, en la trama de Lone Star, se nos deja saber que en Texas hay un equipo de respuesta que corresponde al de los bomberos y otro que corresponde al de los paramédicos. Entonces hay un capitán de bomberos y un capitán de paramédicos, cosa que no vemos en la 118. Y bueno, pues también decir que no todo es acerca del departamento de bomberos, sino también de la policía de Los Ángeles, de la policía de Austin, Texas, y también de las operadoras u operadores del call center del 911, que de hecho la primera temporada de 911, la que está ambientada en Los Ángeles, tiene que ver precisamente con la vida de una de estas operadoras, que podía considerarse el personaje principal hasta que hubo ciertos cambios dentro de la trama, y pues ya la historia se volvió un tanto más general, tomando en cuenta la historia de todos los personajes con el mismo peso. Pero la verdad es que este inicio en 911 tuvo bastante significado y fue muy emotivo y bonito por la narración con la que Abby inicia, porque precisamente habla del caos, habla de las penas, de las pérdidas y de la forma en la que los humanos reaccionamos ante ellas. Y esta introducción creo que fue algo que le faltó a Lone Star, porque sí empieza fuerte, empieza un poquito con más drama que en 911, pero sí, o sea, como que se sintió un poco más genérico el entorno. Porque si bien en Lone Star también se considera el trabajo de las que atienden los call center o de las operadoras del 911, no se hizo de la misma forma en la que empezamos con 911. Si bien acá tenemos el personaje de Grace, que también es un personaje bastante bueno, bastante adorable y muy representativo de su trama. Y en lo que respecta a la policía, pues en 911 tenemos a Athena Grant, una sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles, una mujer de color bastante fuerte, bastante íntegra, muy centrada, cuyo principal problema pues tiene que ver con que su marido acaba de salir del closet, le pidió el divorcio y pues tiene que adaptarse ella y ayudar a sus hijos también a adaptarse a esta nueva circunstancia. Y en el lado de Lone Star tenemos a Carlos Reyes, que es un oficial de policía que todavía patrulla las calles, no tiene ningún nombramiento como Athena, y podría considerarse que hasta las temporadas más recientes se le ha estado brindando un poco más de protagonismo, porque en las primeras temporadas resaltaba por ser la pareja o el enamorado de TK Strand,
un bombero de la estación 126, que esa es la estación con la que trabajamos en 911 Lone Star. Y pues para empezar un poquito las comparaciones entre los personajes, vamos a hablar de la estación 118, donde el capitán es Bobby Nash, que es el personaje con uno de los pasados más trágicos dentro de esta historia. Algo que no se nos revela hasta un poquito avanzada la trama, y pues tiene que ver con el hecho de que él se hizo adicto a sustancias luego de un incidente donde se fracturó la espalda, y pues a raíz de esto su familia murió porque provocó un incendio. Y pues bueno, recordarles que en estos videos hago mención de varios spoilers, entonces estén prevenidos. Y aunque la contraparte de Bobby en Lone Star sería Owen, la verdad es que Bobby tiene un poquito más de parecido con el personaje de TK Strand por el abuso de sustancias en el que estuvieron cautivos durante mucho tiempo. Bobby lo superó después de este incidente con su familia, y pues TK, que es mucho más joven que él, tuvo que pasar por varios centros de rehabilitación, e incluso tuvo un último susto respecto a esto después de una decepción amorosa, lo que prácticamente le dio inicio pues a la trama de Lone Star, a la par de la explosión en la fábrica de fertilizantes que acabó con gran parte del primer escuadrón de la 126. Y creo que lo que es importante de estos dos personajes compartiendo esta característica es que en las tramas de Ryan Murphy, o al menos en estas dos, se nos demuestra que personas muy distintas entre ellas pueden tener la misma clase de problemas, enfrentarse a los mismos demonios y saber salir adelante de ellos, o darse la oportunidad de buscar algo mejor para sus personas, porque si bien ellos dos no se parecen demasiado en cuanto a personalidad, pues sí tienen el rasgo de que los dos decidieron salir adelante de sus adicciones. Y pues bueno, ya que tocamos el tema de Bobby, también mencionar a Owen, que es el padre de TK y que era el capitán en el departamento de bomberos de Nueva York, pero pues que decidió tomar la oportunidad de mudarse a Texas después de esta sobredosis de TK que por poco acabó con su vida. Y pues bueno, su principal problema dentro de la trama es que le detectaron cáncer de pulmón, porque él fue rescatista durante el ataque a las Torres Gemelas, y pues prácticamente todo su escuadrón murió ahí, y él tenía el trauma de haber sobrevivido. Entonces ahora que le detectaron cáncer de pulmón, pues él siente que por fin se está haciendo justicia de algún modo por haber sido el único sobreviviente de aquella situación. Y la verdad es que tiene un humor bastante exagerado. En la primera temporada la verdad es que podía ser un poquito irritante, y yo creo que esto es para distanciarlo un tanto de Bobby, que si bien no es un gruñón del todo, pues sí es un poco más serio y menos propenso al drama como Owen, que es bastante vanidoso y se preocupa mucho por sí mismo. Aunque esto no lo lleva a ser egoísta, al contrario, sino que muchas veces ha llegado a ser intransigente e incluso a ponerse en peligro con tal de ayudar a alguien más. Algo que no hemos visto demasiado en Bobby, que es un personaje bastante responsable tanto de sí mismo como de su equipo. Y otros personajes de la 118 pues vendrían siendo Gen y Chimney, que son los paramédicos. Gen tiene una relación homosexual con una mujer llamada Karen, que es su esposa, y la verdad ella también es un personaje muy bueno, es bastante inteligente y agradable, me gusta bastante su personaje. Y la verdad es que me gusta que su actriz de doblaje sea la misma de Melissa McCall en Teen Wolf, que es otra serie que me fascina, como ya he mencionado en otros de mis videos. Y pues aprovechando esta pausa, los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta al video y a seguirme en más de estos comentando una serie de televisión. Y bueno, Chimney es un nombre coreano
que llegó a Estados Unidos durante su adolescencia y pues que la mayor parte de su vida estuvo luchando por encontrar qué hacer con sus días para volverlos lo más productivos posible y pues finalmente terminó convirtiéndose en bombero, que la verdad su historia o su flashback es uno de mis favoritos, me encantó. Y de hecho el de Gen también es bastante interesante y el de los hermanos Buckley muchísimo más, pero bueno, en un segundo vamos a ello. Y pues sí decir que Buck es un hombre de 20 y tantos años, 26 años creo en la primera temporada, que también durante muchísimo tiempo estuvo luchando contra sí mismo para encontrar qué quería hacer con su vida, porque pues siempre se le consideró un revoltoso de primera, hasta que en determinado momento pues por fin el cielo lo iluminó y decidió convertirse en bombero. Y bueno, he de decir que él tiene problemas muy grandes de apego. Y pues en la primera temporada lo demuestra siendo un gigoló, lo que lo mete en demasiados problemas hasta que por fin conoce a Abby e inicia una relación con ella a pesar de la diferencia de edad que hay entre los dos. Y pues cuando Abby se marcha al final de la temporada esto lo deja bastante marcado y pues se nota que su personalidad cambió, evolucionó a algo mejor, pudiendo dejar sus malos hábitos atrás. Y bueno, decir que Buck es el personaje favorito de toda la serie, muchas lo adoramos y queremos protegerlo después de todo lo que le ha pasado a lo largo de esta historia. Y su hermana mayor es Maddie, que llega en la segunda temporada de 911 para sustituir al personaje de Abby, tanto en la vida de Buck como en el call center. Y bueno, ella viene escapando de su marido abusador. Una trama bastante fuerte, bastante cruda y que te abre mucho los ojos a la realidad que viven muchísimas mujeres cuando están pasando por una situación tan brutal como esta y cuando por fin deciden abandonar a su victimario. Y la verdad es que el personaje de Maddie está bastante dañado, es una mujer que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, incluso desde que era pequeña, pero esto no la ha derrotado, ella ha seguido adelante porque siempre ha sido una cuidadora, lo demostró cuidando de Buck cuando sus padres se desentendieron por completo de ellos y también al convertirse en enfermera y después consiguiendo un empleo en el call center. Después ella tiene una relación con Chimney y logran algo bueno, algo bastante bueno, si bien tienen altibajos como todo el mundo. Y otro personaje de la 118 sería Eddie Díaz, un ex soldado que tiene un hijo con parálisis cerebral y que también ha pasado por sus propios dilemas emocionales personales y pues que lo han dejado marcado también y lo han convertido en uno de los personajes también más apreciados de toda la serie, sobre todo a la par de Buck. Y esto se los mencioné en otro video, no recuerdo si fue el de Voltron o uno de Teen Wolf, pero pues una característica bastante notoria de 911 es precisamente el queerbaiting que rodea a estos dos, a Eddie y a Buck, porque muchas queremos verlos juntos y la verdad me incluyo, me gustaría que la pareja se confirmara, pero pues sabemos que no es una posibilidad, entonces pues solamente queda soñar y conformarnos con el Tarlos de Lone Star. Y ahora mismo me gustaría tratar de decidir qué trama tiene las historias más locas, los casos más locos, los más inverosímiles, porque una característica de ambas series es precisamente que se vuelan la barda a la hora de escribir sus historias. Muchas están basadas en hechos reales, pero los escritores los exageran demasiado, a lo mejor para darle otra clase de tinte a estas series de rescate que ya sabemos que abundan. Entonces, por decir, para competir con tipo las series de Dick Wolf como Chicago Fire, Chicago PD o incluso Chicago Med, pues tienen que valerse de distintos recursos tanto para incluir la comedia como un tinte de seriedad y a lo mejor un poco de suspenso. Entonces pues los casos que atienden los distintos escuadrones, la verdad es que sí son demasiado ridículos hasta cierto punto, pero también bastante entretenidos.
Y la verdad es que aquí no puedo decidir cuál de las dos series ha tenido casos más revoltosos, porque hemos visto un poco de todo, desde gente atrapada en un balcón en 911 hasta un tren descarrilado, y en Lone Star pues tenemos al bebé que sale volando y termina atrapado en un árbol. Tenemos el caso del hombre que se perfora el estómago por comer demasiado chile, el del que se mete un carrito en la nariz, el del tornado, y también debo decir que uno de mis capítulos favoritos fue precisamente el crossover entre las dos series. Fue bastante entretenido y me gustó mucho la interacción entre TK y Buck. Y pues para no dejar las cosas tan largas, ahora nos pasamos con los personajes de Lone Star, que como les digo es una historia ambientada en Austin, Texas, entonces tiene un tinte un poquito más árido de lo que vemos en 911, que pues está ubicado en la Ciudad del Sol y con un ambiente mucho más playero de lo que podemos ver en Lone Star, que tiene este toque sepia que podemos ver en muchas películas mexicanas. No sé si sea como costumbre, hábito, ponerle esa clase de tonos a la frontera, tanto de México como de Estados Unidos, pero la verdad es que en Lone Star es un juego de colores bastante llamativo, incluso por el color de los uniformes y pues por el entorno y la escenografía en general. Y pues como les digo, Owen Strand toma la decisión de viajar a Texas para convertirse en el capitán de la 126 después de este accidente en el que gran parte del equipo de bomberos pues falleció y necesitan recuperarlo y al mismo tiempo pues modernizar la estación. Y viaja con TK, que en ese momento está pasando por una decepción amorosa y pues también por la vergüenza de haber tenido una sobredosis luego de mucho tiempo estando sobrio, pues por una equivocación. Entonces ellos toman la decisión de empezar a buscar nuevos miembros para su equipo, y así es como encuentran a Marjan, una mujer musulmana que es una influencer bastante reconocida y que usa el apodo de Firefox. Encuentran a Paul Strickland, un hombre trans que viene de Chicago y que tiene la habilidad de ser bastante observador, incluso al grado de parecer un detective, porque él logra hilar pistas con una facilidad muy grande que ha servido en bastantes capítulos. Encuentran a Mateo, un chico con dislexia que ha presentado el examen de bombero muchas veces y no lo ha pasado hasta que Owen decide darle la oportunidad. Y también está Jod, el único sobreviviente del accidente en la fábrica de fertilizantes, que pues tiene trastorno de estrés postraumático y que no está nada feliz pues con la capitanía de Owen Strand. Y debo decir que Jod es uno de los mejores personajes de toda la serie, la verdad es que me encanta. Y en Lone Star se nota mucho el tema de la diversidad comparado con 911. Y de hecho dentro de la trama pues se menciona que es como intencional de parte de Owen. Y también, como les mencioné al inicio del video, de este lado tenemos al equipo de paramédicos que en la primera temporada correspondía a Michelle, una paramédico bastante impresionante, muy ruda. Es interpretada por Liv Tyler, ya saben, la actriz del Señor de los Anillos. Y pues también está una chica llamada Nancy. Y en la primera temporada hay otro personaje que tiene una muerte bastante brutal. Y ahora mismo no recuerdo si su nombre era Tim o Dean. De hecho creo que era Tim, pero la verdad es que no me fijé mucho. El tipo de hecho no habló bastante durante toda la temporada. Y pues en la segunda terminan matándolo. Y bueno, con la contingencia sanitaria, pues Liv Tyler no pudo continuar en su personaje, o mejor dicho, ella decidió dejarlo de lado pues para darle prioridad a su familia. Y llegó la Capitana Vega, interpretada por Gina Torres, una actriz a la que le tengo bastante aprecio por su participación en Hannibal.
y que la verdad el Lone Star me fascinó. Y bueno, después de la muerte de Tim, TK decide que ser bombero no lo satisface, entonces prefiere cambiar de bando y pasarse a ser paramédico, que la verdad se le da bastante bien. Y bueno, ya vamos a hablar del Tarlos, que yo sé que muchos deben estar aquí con la esperanza de escuchar acerca de eso, y la verdad es que es una de mis parejas favoritas, me encanta. Y como lo he comentado demasiadas veces en diversos posts, si no podemos tener a Buck y Eddie juntos, la verdad es que yo me conformo 1000 veces con el Tarlos, porque esa no es una relación queerbaiting. O sea, ahí sí nos están dando lo que queremos ver, a una pareja muy formal entre dos personas que se aman mucho, se apoyan demasiado, se entienden a la perfección, prácticamente llegaron al nivel en donde ya se pueden leer las mentes. Con solo verse a los ojos, y la verdad es que eso es una cosa bastante bonita. Claro que también han tenido sus altibajos, pero pues han sabido superarlos y pues a estas alturas ya están planeando su boda, porque pues es lógico pensar que van a durar demasiado. Si bien empezaron de una forma un tanto abrupta, y yo en serio creo que es muchísimo mejor pues conformarnos con el Tarlos que seguir mendigando escenas entre Buck y Eddie, pues porque la verdad es algo que nunca va a pasar, que tanto los actores como los creadores de la serie han estado bastante reticentes al respecto. Y pues ya sabemos que en 911 tenemos personajes que ya representan a la comunidad LGBT, como Gen, su esposa Karen y pues el ex esposo de Athena, Michael. Entonces sí, no creo que vayamos a verlos juntos pronto, pero pues hemos tenido escenas bastante bonitas entre los dos. Hemos visto que su relación es muy profunda. Y pues bueno, pueden seguir como amigos o teniendo un bromance. Y ahora comentar con cuál de las dos series me quedo. La verdad es que le tengo mucho aprecio a 911 y el personaje de Puck me encanta. Y no sé, o sea, como que le tengo aprecio por haber sido la primera de las dos series que vi. Y Lone Star como que no me convencía al inicio, pero justo empecé a verla en el capítulo de la erupción volcánica, entonces pues empezar tan fuerte siempre es muy impresionante. Entonces me generó un impacto a lo mejor un poquito más grande que en 911. Y pues obviamente acá me fascinan los personajes, como que me siento un poquito más identificada con ellos, no sé por qué. A lo mejor porque los personajes son más intensos, son más desmadrosos, por así decirlo, que los de 911. Y pues cada uno de ellos tiene un toque bastante especial, y a lo mejor no tan serio como lo que vemos en la otra serie. Entonces sí, aunque le tenga bastante aprecio a 911, creo que me quedo con Lone Star, sobre todo porque las últimas temporadas de 911 como que han perdido un poquito de sentido comparadas con Lone Star, que siempre ha seguido una línea bastante recta en cuanto a sus tramas. Así que sí, 1000 veces me quedo con Lone Star. Si bien algunas cosas tampoco me fascinaron, aquí vienen más spoilers, pero bueno, el detalle del hijo de Jod la verdad es que no me encantó. Se me hizo bastante innecesario, sobre todo porque solo vino a perjudicar su relación con Grace, y pues tenían una bebé recién nacida. Y a lo mejor otras cosas también me dejaron un poco en shock, como la muerte del esposo de la capitana Vega, que la verdad no me la estaba esperando. Y muchas otras situaciones por ahí que la verdad ahora mismo no las recuerdo todas. Esto es bastante característico de las series de Ryan Murphy, que la verdad de repente pues como les digo se vuelan la barda. Pero pues afortunadamente todavía no alcanzamos el nivel de American Horror Story, so we are alright. We are fine. Y bueno, eso sería todo lo que tengo que decir acerca de la